Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. O sea, yo me lo tomaba muy en serio, Kevin. Yo los fines de semana me ponía a entrenar esa vaina. Porque es que me encanta y yo puedo, es que yo puedo. Y yo me ponía a entrenar para que me sacara mis 5 en eso. Que te ponía nota para hacer ese pinche mosquito. O sea, eso lo tengo aquí grabado. Uy, es que soy bien de mala la primera clase. La segunda, perdón, porque la primera fue como bueno, léanse, repasen lo de macro 1, no sé qué. Y yo, bueno, pues bien. Cuando la segunda clase, como bueno, vamos a recordar tal cosa. Y bueno, vamos a pasar a alguien. Yo estaba en la primera fila y dije, bueno, si pronto estoy en la primera fila, pues no, precisamente por la misma lógica, no me va a pasar. No. Digamos que, bueno, en mi caso, o sea, hablando de eso, como que cómo vale la pena, digamos, a mí, puede ser que hay otros niños que les encantaba y hay otros profes que les hizo que les encantara, pero a mí no me gustaba sociales, por ejemplo. ¿No? No, ¿Por no, qué? no. O sea, no, me parecía, lo que te digo, por eso daba el ejemplo, que me parecía lo más aburrido de este mundo porque no le veía, no me atraían, yo sentía que era como leer por leer y tener, o sea, era como un español, como leer para poder a ver si comprendiste lo de la historia. Entonces no se me hacía chévere, o sea, como en la forma en que me lo dieron, no se me hacía chévere. Y sé que se intentaron como hacer dinámicas, pero no sé por qué no me entraba. Si era el profesor o qué, o la forma, lo mismo, en la dinámica que se le da, o hasta la, ¿cómo se dice eso? Como la actitud que tú haces las cosas. Entonces, digamos, para mí, no sé si hubiera sido chévere como de una forma de storytelling o como en serio mostrar la historia con cierta emoción y como quedártela a enseñar así. Es que a Pero veces siento es que complicado. sí, yo sé, o sea, en mi caso, eso sería como la forma como en sociales, como que yo diría, tal vez, Bueno, y te pongo porque el caso, los dibujitos, no sé, o ¿Qué sea, como pasa si que, haces todo lo necesario y aún así no llegas a todas las personas? O sea, haces tu storytelling, haces ok, dibujos. yo, Es que es lo mi mismo, punto, va a llegar un... eso O depende sea, de las personas, porque creo que cada persona también tiene una forma de aprender, tal vez unas son más auditivas, otras son más visuales, otras más de hacer, y cada quien le sirve más aprender ciertas cosas de una u otra forma. la verdad es que... es que, bueno. Sí, es que a lo que tú dices al final es tan difícil y por eso también uno los entiende. No, y Porque 30 y es una... piquito de niños Sí, ahí. uno, cantidad de niños. Dos, lo que tú dices, poderlos atrapar a todos. Tres, inventarte cosas para tratar de atraparlos a todos. O a veces ya ni siquiera es tratar de atraparlos, es tratar de que ellos lleguen por sí solos, pero también eso requiere muchas cosas, ¿no? También muchos implementos, muchas cosas. Por ejemplo, música. Música es de esas cosas que yo creo que todo el mundo deberíamos aprender algo de música. O sea, yo creo que si no es canto, o sea, bueno, Súper de los acuerdo. que quieran cantar, guitarra, piano, batería, pero pues también, ¿cómo le vas a pedir? O sea, tendría que ser un colegio que tenga los implementos para todos y cada uno de nosotros. Ujú. A lo sumo te podrían hacer comprar flauta, pero no. Sí. Digamos, yo soy negado para eso, yo soy negado para la flauta, pero yo siempre quise, por ejemplo, aprender a tocar piano. Wow. Pero no era algo como, quiero meterme un énfasis netamente para aprender piano, no, pero quería que, digamos, en la clase de música, como que cada uno Algo pudiera básico. tener su piano. Pues, yo sé que todos no van a querer, entonces, por ejemplo, unos 10 pianos, unos, o sea, obviamente es una gran inversión, pero es ese Sí. tipo de cosas que yo digo, tal vez O se hubiese ahí, hecho más fácil, o no sé, más... o ahí sí sería lo del celular. Así sea una base, Ah, usando como los jueguitos de celular. pues sé que uno puede descargar una aplicación que tiene el piano, o sea, literalmente el piano, y te sale ahí para tocarlo. No como juego, sino literal un piano. Y pues lo tocas ahí en el celular.
¿Me hago Bueno, entender? también hay baterías, sí, sí, sí. Ya los he visto también. Ok, No, digamos que piano tal vez sería de esas cosas que de pronto sí. ok. Pegamos batería en el celular. Sería. No. O sea, Pues no. ahí yo creo que es de ser muy recursivo. O sea, la verdad, si uno sabe que no hay para comprar para todo el mundo, eh, no sé, inventárselas. O sea, sí, yo siento que ya suena Canecas, como muy. con canecas. Así. Sí, No, ajá, eso. fuera de chiste sí, O porque sea, literal, yo estaba pensando algo así. vi Y una yo qué pena. presentación así. Yo qué pena. O sea, sí suena muy como reciclaje. Pero sí, o sea, ¿por qué no? Y antes vas No, pero sí se como aprende, o sea, sí, sí se puede aprender porque quieres generando esa habilidades con motricidad. tus motrices y Ajá, movimientos. con O sea, tus motrices. ¿qué dije? Con tu ¿Motriz? motricidad. Ah, perdón, sí, motriz. Sí, eso no muy chistoso. Pero sí, o Eso. sea, que me acordaste porque hace un año o 2 años, no me acuerdo cuando fui al bazar del colegio. Pues yo no sabía cuánto había cambiado en cuanto a profesores y eso. Me di cuenta que la profesora de música era una ex estudiante de ahí. Y cuando vi Mm, las presentaciones de los niños, vi realmente, ahí es uno es cuando ve el amor de alguien enseñando. ay, sí. Porque era otro nivel de presentación. O sea, realmente era, recuerdo una que era, por eso te dije lo de las canecas, porque era todos los niños, eran como unos, que te digo, unos 20 niños yo creo, con sus canecas y todos al unísono. O sea, me Wow. pareció, la verdad me pareció muy chévere. Bueno, obviamente, a ver, no hay que 100% perfecto porque no nos vamos a mentir, pero era algo que me sorprendió porque era algo que yo jamás ni siquiera no lo habían propuesto en su momento. Sí, o sea, no a ese nivel de que todos lo hagan, no, ese es mi punto. Y uno nota Eso. el cariño porque no solo fue, o sea, fue con ese grupo, con otro grupo también era canto y guitarra, ya niños que sabían también batería buena, o sea, que se les notaba que tenían dotes para ello, entonces es de esas cosas que tú les Ves encuentras el más allá. el cariño, a través de las presentaciones es como les encuentras el Ujú. cariño de los De lo que profesores. sea. Pero por ejemplo Ujú. algo como educación física, Ay, a mí me parecía genial. Oh, a bueno, es mí que a mí me también, gustaba. pero siento que educación física es de las cosas más, normalmente los chicos lo ven como tiempo libre. Pero, ¿sabes? O sea, yo después me di cuenta y agradezco mucho que hayan hecho los colegios eso, porque tú cuando ves que en un trabajo hacen como un tiempo libre para que la gente se mueva o en una universidad, porque es que nosotros, o sea, como seres humanos y por nuestra genética y por nuestros antepasados y que éramos de monos y que no sé qué, nosotros éramos personas no sedentarias, sino éramos nómadas Nómadas. y estábamos hechos para movernos. Entonces, que tu cuerpo siempre esté quieto y que tú no le des como algún momento para moverse, así sea para jugar fútbol, para jugar básquetbol, baloncesto, tenis, lo que sea, o así sea cogidas. O sea, yo creo que esos juegos eran lo mejor de este mundo para que no hayas necesitado la profesionalidad y ser un deporte como tal, que podría hacerlo por correr, pero, o sea, cosas de ese tipo que te hacen mover y que hace parte de tu ejercicio físico. En cambio, en la universidad, ¿en qué momento? O sea, En trabajando, estoy de cuando es acuerdo, completamente de importante. acuerdo. O sea, cuando decía que lo veían como tiempo libre, lo decía en el sentido de que, o sea, igual más los chicos iban a jugar micro, por ejemplo. Ujú. Micro, fútbol, eso. Pero digamos, no quiero ser sexista, pero sí solía pasar que gran proporción de las chicas sí. Pues luego cuando descubrieron el vóley era como muy la moda del vóley, ¿no? Pero cuando no, realmente, o sea, los chicos se la pasaban echando futsal, bueno, micro futsal, Ujú. las chicas hablando cháchara o haciendo otra cosa. O sea, no, Ok. pues digo, no quiero ser una sexista, pero es algo que podía pasar y Ok. vi bastante, ¿sí? Entonces, también obviamente, no voy a mentir, había chicas que les gustaba jugar micro y había unos que jugaban bastante bien. Cuando llegó el vóley, pues llegó la moda del vóley, pero aún así, mi punto es que educación física muchas veces el tiempo, porque pues tú puedes jugar micro y eso, pero realmente no, o sea, no es algo como organizado, ¿sí? Lo más organizado que de pronto se hacía en mi colegio era el test de Cooper.
Que el clásico test de Ok, corre 12 sí. minutos y aguanta lo que puedas. ¿Cuántas vueltas Ujú. das? Pero Sí, algo sí. así como organizador, como no sé, mm, En mi colegio como lo algo que como un entrenamiento tipo avanzado del que te puedan dar de pronto en gimnasio, como, ujú, no sé, como, ¿cómo se llama eso? Que es como de baile y vas golpeando, como boxeo. eh, hit, Sí, eso. como zumba, como... Bueno, no necesariamente tanto al baile, pero sí un poco más Es que yo he visto uno que es como boxeo, patada, patada, pero todo es con ritmo de música. Ok, chévere. Que es, Sí, sí. eso yo lo he visto, es que Ujú. no se me olvida, se me olvida el nombre, Dios. Eh, bueno, el caso, pero ese tipo de cosas pienso yo ahorita, de viéndolo en otros ojos, se podrían tranquilamente en cosas de educación física, si no quieren hacer de pronto algo lo clásico. Pero siento que también, no sé, por lo menos yo lo vi cuando yo estuve en el colegio, que muchos se lo tomaban como muy tranquilo educación física. Yo también, claramente. Sí, o sea, yo ¿Hace era, yo cuánto? era feliz de ponerme a jugar. Bueno, yo no es que jugara mucho micro, eso, pero pues trataba de hacerlo, eso. Me encanta, por ejemplo, algo que tú mencionaste y lo vi muy importante, jugar cogidas o eso. Mi juego favorito, y creo que también de desgaste físico, captura la bandera. Ay, cómo adoraba Ok, ese juego. bendito juego. Que claro, te agotaba. Pero pues lo mismo, ¿no? La gracia de educación física es pues sí, claro que te agotes, pero que te sepas agotar. Sí. Y O sea, que no es- estés como en el momento. Como que siento que ahora, o bueno, no sé, una parte de los ejercicios es como que no estás como presente, como que estás en el celular o estás mirando el televisor mientras que haces ejercicio, como para pasar ahí rápido el ejercicio y ya. Pero lo ideal es como que dentro del ejercicio tú estés muy presente haciendo lo que estás haciendo porque el cuerpo entonces es consciente y también trabajas como esa parte de como estar presente, como cuando se hace mindfulness, como se hace meditación, que es estar en Cuando un se hace momento qué, perdón. presente. Mindfulness o meditación, que tú, o sea, la idea es como que estés muy presente escuchando lo que está pasando o dependiendo como el ejercicio que se haga, pues sí, como que no te vayas más allá de los pensamientos, sí puede pasar, pero es mientras que tú trabajas eso y que es atención plena, ya me acordé, que tengas atención plena y que no estés como en otro lado. Mindfulness. Mindfulness, oh Mindfulness. my god. Esa vaina de colocarle todo el inglés, Dios mío. Ay, pero así se llama, ¿yo qué hago? No, yo sé, es una cosa que nos hemos pegado como el tema del branding y un montón de terminologías, pero bueno, el caso. Ok. Y, ok, esa parte. Y otra que iba a comentar era como de lo que hablabas de educación física, digamos, a mí lo que hacían era que la profesora como que tomaba cada deporte y como que lo desglosaba de alguna manera. Entonces, el que más me acuerdo era cuando jugamos voleibol. Entonces, ella nos enseñó como las reglas de voleibol, cuáles eran los lugares, cómo era la manera en que tú tenías que lanzar y si estabas en tal lado, entonces cómo tenías que actuar en esta posición sí, del juego que estabas con tu equipo. Entonces, ¿cómo es que se hacía así? Entonces yo, ay, wow, mira, o sea, ¿cómo es este Yo deporte? era muy negado para eso. O sea, como de mirar las reglas y eso. Y Para el volei como, como deporte en general, o sea. ya, yo pensaba que esa forma de enseñar, y yo, o sea, ¿cómo, cómo Ah, no, así? no, la forma en me pasa así como me lo cuentas, me parece bien. Pero me refiero en No, general como ese deporte, muy negado. ay, a mí tampoco. O sea, sí jugué en su momento y me parecía chévere, pero lo que no me gustaba era el dolor de muñeca tan horrible. Yo no sé, es así, hay gente que lo practica y lo ve re normal, o sea, es como, yo no me acuerdo cómo era la posición del vóley, pero a mí eso dolía, o sea, es así. Ah, Uy, horrible. yo cuando uno, no sé, que a veces a uno lo calificaban, que uno estando, o bueno, ni calificaban, pero que a veces hagan equipos, y a uno le tocaba sacar o algo así, que uno sacaba y lo mandaba para la PM. Al DM.
Sí, entonces a mí, pero sí, digamos a mí también, a ver que me lo piensas, pues tampoco tan así, pero digamos eso sí me gusta, digamos que se ve como que tu profe era más atenta a cada cosa a enseñarte, ¿sí? Ay, sí, era muy chévere. Pero digamos en nuestro caso en algún momento nosotros vimos, ay, ¿cómo se llama eso? No sé si te alguna vez te hicieron lo de unos cajones que se colocaban por encima. ¿Cómo así que se colocaban por encima? Imagínate cajones, cajones literal, cajones, Ajá. y que los vas apilando a modo de gimnasia, y hay un trampolín. What the heck? Y del Ok. otro lado del hay una gran colchón, colchoneta. ¿Como gimnasia? Exactamente, o sea, el trampolín, como el caballete, algo así se llama esa. ¡Qué genial! ¿Tenían Es, caballete? pues no, Ah, eso debe tener otro nombre, pero el caso de esos cajones servían para que tú te apoyaras sobre ello y de ahí de pronto hacer una vuelta o algo por el estilo. Hasta ahí todo ok. genial. Volvemos al mismo punto. Yo es que yo siempre he sido muy temeroso por muchas cosas. Y Y digamos, pues eso, que como el profesor creo que tampoco era el mejor haciendo eso. O sea, también es como que te enseñaba, tampoco digo que el profesor deba saber todo perfectamente, pero algo como ese tipo que si ello te podías lastimar, o sea, si te saltabas mal del trampolín, te cascabas contra eso y te llevabas los cajones encima. Entonces ahí viene mi punto, que a veces también en esa necesidad de mostrar todos los deportes, como que tampoco, al menos en mi caso, como que se tomaba la molestia de, sí, como un Ok. poquito, o como de al menos era hacer, Como, el hacer bien el ejemplo. o sea, como hacer la mansalva. Hágale, mijito. Sí, Se sí, o fue. sea, si usted me lo quiere enseñar, hágalo, sí, eso. Es que eso pasaba bastante. Oh, que los profesores era como, bueno, esto es, no sé, la media luna. Nunca Después pude era como, tampoco. no, No, yo soy muy amotro. ni la media luna. No Yo hiciste podía, mi rollito. ni el rollito. Ay, no, Yo pude, qué. mi rollito. No, yo pude el rollito. El Ah, rollito ok. y el mosquito. El mosquito, ese me Y parecía. podía medio a Ish, leguas levantar todo el mosquito, o sea, completo, que se era levantar toda la. O las sea, piernas. sí, medio. Ay, no. Yo fui la más feliz de este mundo. O sea, yo me lo tomaba muy en serio, Kevin. Yo los fines de semana me ponía a entrenar esa vaina. Porque es que me encanta y yo puedo, es que yo puedo. Y yo me ponía a entrenar para que me sacara mis 5 en eso. Que te ponían nota para hacer ese pinche mosquito. O sea, eso lo tengo aquí grabado. Ah, pues que el mosquito, a día de hoy yo creo que puedo hacer un mosquito tranquilamente. Entonces no hay mucho lío. Ah, bueno. Pero Pero sí, o sea, digamos, la media luna, yo no. Lo mismo, es que yo sufro, yo no sé si es psicológico o algo, pero yo pero sentía que sí. en algún momento me iba. O sea, como que no terminaba de arriesgar el todo, ¿sí? Que de Ok. pronto podía arrancar bien, pero en algún momento, pa. Incluso Hasta después. en ese tema del Ujú. de gimnasia que te comenté, en algún momento me hice el enfermo de un brazo, como que me había cascado harto, como para no tener que hacer más eso. No te lo creo. Ah, fue muy gracioso. Sí, tremendo, tremendo. Es que no me gustaba, en cambio yo era feliz. Bueno, aunque no me fuera, o sea, que no fuera el mejor, ni el mejor, era medio, o sea, entre bajo y promedio, pero hacía algo. Cuando era micro, básquet, tenis de campo, ¿Tú era, jugaste tenis de campo? pues te lo enseñaban. ¡Qué Pues genial! relativamente. Sí, pues sí, o sea, no es que tuviéramos una cancha de tenis de campo, pero pues la clásica cancha multitodo. Genial. Pero en lo que mejor me di cuenta, y eso fue tiempo después, fue en el tenis de mesa. Ese fue el que mejor se me dio. Creo que era el mejorcito. Pues no del colegio, pero sí de mi curso. Del colegio Genial. por ahí un top 3 por ahí. Ok, ok. Pero ese sí lo adoré, pero ese sí lo adoré. También en parte porque muchos de los ejercicios, de las cosas que te decía, tenían un riesgo en cuanto a lesión por hacerlo. No digo que tenis de mesa no lo tengan, pero era como que me da igual si me viene un pelotazo y un ping-pong. Yo siempre he sido una persona muy de que si se me viene un balón, que yo siento que esto, soy muy de, ¿cómo decirlo? Tengo como el hombre araña. Mi sexto sentido ahí. El sentido lo tengo al máximo, demasiado, yo soy muy de impresión. Entonces yo veo Ujú. que esto, yo, sí, me,
Y como muy, ay, eso tiene un nombre. Eso debe tener algo psicológico, yo creo. Estás traumado. Pero nunca, o sea, yo he pensado en eso, pero nunca he encontrado la causa de si algún momento me ha pasado. Tiene reflejos, ya me Eso, acuerdo. eso. Reflejos. Pero ya es como muy demasiado. O Genial. sea, como que la pregunta ya viene Bueno, para acá, entonces yo, uy, o sea, ya tengo que mover más ya mucho antes para no sentir esa sensación de peligro. Cosa que no me genial, pasaba con el tenis de mesa, por ejemplo. genial. Pero sí, Bueno, algún día me enseñarás. esas son nuestras historias de educación física. Chachán. ¿Qué otra materia crees que necesita un recambio? O mejor dicho, ya hablando ya, pasando a la actualidad. Con el tema de, no sé, sí, este tema de hacer clases virtuales y eso. ¿Cómo es el tema de las clases virtuales? ¿Crees que se van a mantener? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que incluso para dar clases virtuales necesita más dinámica que darlas en presencial? Cuéntamelo todo ahí. Ay, muy fuerte. Es que digo, primero a mí me decían que, por ejemplo, era una forma de antes, tan solo hablando presencial, de que antes se tomaba como la estructura donde tú tienes clases, es como el profesor arriba, ¿sí? Como esa escalita arriba, y todos los demás como presenciando, ¿sí? Como esa persona que sabe, dando ese conocimiento. Entonces, como que dentro de mi carrera se ha intentado como entender como ese proceso también de cómo es que ha cambiado eso y cómo se busca que sea algo que tú sientas como con una igualdad, ¿sí? Como que estoy a la par como contigo, sé que puedo tener más información o tengo más edad, X, Y, Z, pero que nos sintamos como a la par para que, sí, como también tú me puedes dar información y pueda que no sea eso exactamente, pero me puedes enseñar cosas, pero estamos en un momento de conocimiento en donde estemos todos a la par y no se sienta como alguien mayor que yo, sino todos con igualdad. Y como que también daba esta pregunta era porque siempre se pregunta esto, ¿no? Como de que siempre está la gente en los asientos y el profesor adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se quiere cambiar esta dinámica? De que se siente como algo de mucho antes y que se sigue teniendo igual, ¿no? Y que siento que de alguna manera también virtualmente lo puedes llegar a ver. Como es que siempre el profesor está en cierta parte y es el que, bueno, esto también depende de que si es el único que prende la cámara, triste, pero cierto. Solía pasar, sí. Entonces es como el único que habla y el único que explica y siento que todo es como mucho de actitud. Tú cómo quieres dar a conocer la información, realmente es de amar, enseñar y que los demás aprendan eso que tú quieres dar y enseñar. Porque pues lo mismo, puede que yo tenga las mil herramientas, miles de dinámicas, que a veces es importante porque es que siempre lo mismo de lo mismo, como que ya después el cerebro es como, no hay como un reconocimiento dentro de eso nuevo que está pasando. O digamos, otra vez me acordé del ejemplo que les iba a dar, y es que hay un profesor que yo amo de mi carrera, o sea, me parece increíble ese señor como sabe tanto, es muy reconocido, muy posiblemente lo hayan visto en noticias. ¿Quién? Él se llama, espérame, yo solo me acuerdo es del apellido, Garavito, Carlos Garavito. Y el psicólogo ahorita es, sí, después lo buscas, a veces ha salido como en noticias, pero ya se me olvidó. Ahorita tiene como un cargo a nivel, como, ay, pucha, sí, como que él hace parte de ya, de las políticas públicas de la salud mental, y pues hace parte como de este grupo y demás, como que sí, sí, es muy importante en el desarrollo y todo el cuento. Entonces, lo que pasaba con él es que, o sea, en serio, que ponía en práctica
todo lo que enseñaba. Y al mismo tiempo, o sea, como que tú no te dabas cuenta, pero desde un principio ya lo estaba aplicando todo lo que ya te iba a enseñar. Entonces, como ese, no sé, enseña ciertos comportamientos que pasan, cómo se llama, que, bueno, los que entiendan en psicología, como el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, y que cómo eso llega a impactar en ese humano para que actúe de cierta manera. Y desde un principio él lo estaba usando en clase. Y era impresionante porque tú no te das cuenta, lo mismo, no te das cuenta desde un principio, pero ya después, como ibas aprendiendo, ya entendías muchas cosas. Y era una clase de 4 horas seguidas. Nadie, o sea, es que nadie se quería perder esa pinche clase. O sea, me impactaba mucho porque es que tú sentías que el tiempo se salió corriendo, o sea, voló y era como nadie se quería perder esa clase. O sea, ¿alguien quería ir al baño? No. O sea, estás en la clase de él, o sea, perderte algo, o sea, era muy importante, era muy chévere y además que él tenía mucha experiencia, conocer muchos casos, te explicaba, o sea, muy chévere en verdad. Entonces, como que con él me di cuenta que pueda que no tengas que escribir en el pizarrón, no tenía diapositivas, es que eso era lo que también me impactaba mucho. Él te podía citar cosas así literal, sin leer nada, y era como, bueno, yo los espero, escriban. Así, entonces era como, ok, o sea, nos estaba dictando y todo, y sin embargo no se perdía en todo lo que estaba llevando información a nosotros. ¿Esa la viste toda presencial o tuviste que complementarla con virtual? Oh, ok. Presencial. Y si me hubiera, o sea, yo en su momento hasta si yo me hubiera tocado como, no sé, repetir como segunda parte, ahí en primera fila, en verdad. ¿De qué semestre era esa materia o qué? Como sexto, más o menos. Antes de pandemia. Sí, antes de pandemia. 1 o 2 antes de pandemia, sí. Ajá, quinto, sexto semestre más o menos. Era muy buena. Entonces, sí, creo que fue en sexto, sí fue en sexto. Entonces alcancé a verla presencial, toda la vi presencial. Entonces fue, o sea, yo agradezco mucho a ese profe porque nos enseñó un montón y darnos cuenta que nos hizo despertar en muchas cosas, darnos cuenta de muchas cosas y digamos que ahí también en comparación como en otras clases de que se leía las diapositivas, me parecía lo más aburrido de este mundo, porque pues fácilmente cualquiera lee las diapositivas y ya, pero depende de ti, de que esa información que estás proyectando se entienda y se comprenda en su totalidad, así como que uno sea consciente qué quiere decir esa palabra. Entonces, así sea con metáforas, así sea con, si vieron esta película y vieron esta parte y esto quiere decir esto, y es como, ay, pucha, o sea, yo nunca había visto de esta manera esta situación, bla, 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 así como que en serio aterrizarlo, más allá de solo dar un tema, porque sí, lo mismo. Entonces, y virtual, en virtual, es que siento que era un reto gigante porque nadie se esperaba esto y nadie pensaba que iba a tener que cambiar totalmente como la forma de dar información. Para otros fue lo mismo, solo era prender la cámara y ya. Pero sabiendo que esto iba a cambiar mucho por las distracciones, estar en casa, no tenías prendido la cámara, entonces no sabían si estabas ahí o no, cómo participar, cómo sentirse de alguna forma validado como profesor dentro de eso que tú estás informando. Uy, sí, es que yo creo que había materias de materias también. Yo tenía una que ni era necesario prender la cámara porque si tenías que estar, o sea, era tan técnico el tema, o sea, como de matemática y eso, que realmente tenías que estar ahí las 3, no eran 2 horas, pero 2 horas gastadas de 7 a 9, con 9 y 1, 9 y 2. O sea, tocaba estar ahí las 2 horas sí o sí, adoraba esa materia. Uno agradece mucho esas materias, ¿no? Cuando las amo. Sí, no, es que y verla virtual, yo creo que a mí me sirvió verla virtual, primero porque yo pensaba, no, si llego a la universidad no sabía si iba a llegar a las 7 todos esos días. Entonces dije, uy, no, doy en serio gracias. 2,
porque era mucho tema, sobre todo al inicio. Era una velocidad relativamente rápida la que se daba. No es como que el profe fuera acelerado porque sí, no, era porque en serio había bastante tema para llegar al primer corte, que era el más pesado. Realmente otros dos eran más tranquilos. Ujú. Pero sí, eso es lo que voy, es que cada materia como que tenía lo suyo. Digamos, esa no era necesario aprender cámara porque pues el profesor le valía, pues no es que le valiera 5, pero pues al final él todo lo evaluaba en base a talleres semanales, taller semanal, y parcial escrito y aplicativo. Entonces sí que lo puedes hacer como en parejas, era más un ejercicio, que lo cual me parecía entretenido. Había otro que era el coco, que la materia no era el coco, sino la profe era el coco con esa Wow. materia. Era una profesora que yo ya había conocido en cuarto semestre, de esas materias filtro que hablé en el podcast pasado. Se llamaba Macroeconomía 2. Esa materia puede ser la más filtro de todos, donde si todo el mundo, o sea, raro el que la pase con harta nota. O sea, si la pasabas, ya date Ya, por bien un servido, lujo. sí. 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 Si la pasabas con mucha nota, es que eras alguien especial para esa. Esa profe. No, para esa ¿No? parte de la. No, Ah, ok. no para la profe, Para la ese profe. tema. Para ese tema, Ah, sí. pues es que uno no sabe, es que a veces uno Sí, ve sí, que hay sí, profes. también influencias y toda esa cuestión. Sí. Pero no, con ella sí era más por un tema de full conocimiento, pero digamos yo tuve un choque con ella. No literal, pero sí contra el tipo de educación, hablando de las formas. Jamás me había tocado una materia, precisamente ella macro 1, yo con ella no vi macro 1 tontamente, porque entonces yo hubiese sabido ya cómo era el modus de ella de dictar. Entonces no, la primera macro yo lo vi con un profesor que era, o sea, tablero y eso, y pues sí, supuestamente me fue bien, supuestamente. Pero cuando llegué a macro 2, que solo se dicta con ella, siempre ha sido así, y fue un choque horrible, porque la clase con ella era, literalmente era como, lee el capítulo que te toca, y literalmente era llegar ahí a discutir sobre el tema, o sea, literalmente, y lo que se anotaba ni siquiera lo hacía ella, los que anotaban o cuando pasaba alguien al tablero era por alguno de nosotros. Entonces era un constante miedo de por favor no me pregunte que no sea a mí, que no sea a mí, que no sea a mí. Creo que Y eso es uno horrible. como tratando de hacerse precisamente, uy, es que soy bien de mala la primera clase. La segunda, perdón, porque la primera fue como bueno, léanse, repasen lo de macro 1, no sé qué. Y yo, bueno, pues bien. Cuando la segunda clase, como, bueno, vamos a recordar tal cosa. Y bueno, vamos a pasar a alguien. Yo estaba en la primera fila y dije, bueno, si pronto estoy en la primera fila, pues no, precisamente por la misma lógica, no me va a pasar. No, me dice bolita cuando pasa. Pero, o sea, ella es muy tranquila. O sea, lo más chistoso es una forma de autoridad que Ay, depende horrible. literalmente es por mero conocimiento. Ni siquiera es por voz fuerte, ni siquiera, no, es estrictamente conocimiento, no es más. Ujú. Y Como terminé pasando, la responsabilidad. embarré horrible. Y desde ahí empecé a chocar. Porque o sea, era un tema supuestamente sencillo, que ya me lo debía saber. Y entonces yo dije, no, porque yo no tomé esta materia la primera con ella. Y bueno, me volví un 8. La primera me la eché, el primer corte me la eché, el segundo me fue mejor. Y lo mismo, pero la misma tónica seguía, era la única clase que se daba de ese tipo. Era como, lleguen con sus lecturas y empezamos a charlar sobre los temas. Entonces, o sea, y el tema con Macro 2 es que Macro 2 es una materia muy de, no sé, lo que pasó hoy qué pasó en el mundo, ¿no? Subió el valor de la papa, por darte un ejemplo. Sí, suena re loco, pero Ajá. Sí, sí, sí. ¿por qué? O sea, entonces, no sé, bajó la oferta, subieron los precios, entonces tú en tu cabeza, eso no lo entiendes al principio, al menos con Ujú. la metodología de ella, pero tú al final de toda esa clase es cuando entiendes que tú ya eres capaz o medianamente capaz de armar toda la cadena de sucesos Ujú. para llegar a ese punto, ¿sí? A punta de charlarlo, sin ni siquiera ni gráfica ni numeritos, no, es por mera y llana intuición O lógica sea, en y ese económica. momento.
o sea, en ese momento te tiene que llegar como la inspiración de todo, Exactamente, como el exactamente. contexto de lo que hayas leído, como teniendo en cuenta al presidente, teniendo en cuenta las guerras, y Es que, o sea, ibas comiendo y consumiendo como todo y eh, analizando. perfecto, eso. Entonces los parciales de ella Claro. eran muy temerosos por la misma razón, porque los parciales de ella eran noticias. Entonces el parcial de ella era, no sé, hay una guerra en Medio Oriente y no sé, el grupo petrolero tal de tal país Ujú, decidió disminuir su oferta de petróleo o ya no quiere hacer ujú, más petróleo. ¿Cómo afecta eso a Colombia? ujú, Claro, ujú. una pregunta o sea, es abierta en el sentido de, o sea, uno dice, "No, ok, Cháchara, entonces sí, pero entonces uno también tenía que saber, chacha, o es el sea, argumento. ese era el punto. Entonces, puede ser una clase tan esto que terminé shock porque no era lo clásico a lo que yo venía. O sea, normalmente los exámenes es como, o sea, si es bien, pueden haber preguntas abiertas, pero pues abiertas que sabes a qué punto llega. Aquí era como, puedo intuir a qué punto llega, pero también depende de dónde vengo y ¿De cómo hago dónde toda, vengo? La persona y está cómo hago toda asustada. la secuencia. Ay, Chuck it down. Eh, pero sí, como hago toda la Ya. secuencia. El caso, terminé chocándome y al final de todo el tema, de todo ese semestre, que eso fue cuarto, cuando llegué al último parcial, no diré que me fue ultra bien, me fue relativamente bien, pero ahí fue cuando entendí. Es como que en ese último parcial te das cuenta como, ajá, Bueno, ya mi, Eureka. ya mi mente se fue como acondicionando, acostumbrando Ajá. a lo que Como ella, entender a lo que ella cómo requería. era. Ajá. Claramente presencial es una cosa, virtual, yo luego vi otra vez otra materia con ella, que ya fue 3 semestres después, o sea, ¿cómo se llamaba? Ujú. Política monetaria, ya me acordé. Em, y ya, no, ahí fue otro relajo, porque aunque no crean, a mí virtual sí me ayudó eso, a expresarme mejor, porque yo era una persona muy, todavía yo creo que tengo cosas de eso, no voy a decir que no, muy reservada, muy tímida, Ujú. entonces, como ni siquiera es tímido, yo no creo que es que no sea tímido, yo simplemente es que muy temeroso a hacer a embarrarla. Ujú. Ujú. Entonces, mientras yo tenga la información y eso, yo soy el hombre más feliz de responder. Y la Pero seguridad, y es, de eso hablas y es. deshaces y haces. Pero cuando tú no tienes información o no estás seguro de lo que vas a decir, Claro. ahí comienza. Y por eso, cuando lo vi en cuarto la primera vez con ella, ese fue el choque también. Porque todo dependía de eso, de que tú estuvieras seguro de lo que estuvieses diciendo. Incluso si lo Ujú. dijeras mal, que tuvieras la seguridad y no comiences como a titubear, como, entonces pasa esto, no, que realmente tuviese esa seguridad. Pero entonces, dentro de todo, hablando de materias virtuales y de dictar clases, al menos yo creo que fue para algunos estudiantes, hay gente que no le gustó para nada y es totalmente válido. Ujú. Pero al menos a mí sí me ayudó mucho en cuanto a poder expresarme o fluir en otro tipo de materias como esas. Porque pues si bien nos podíamos ver las caras virtualmente, pero tenía mis apuntes, tenía mis archivos, podía Ay, ir sí. mirando, tenía como cierta tranquilidad y seguridad de lo que podía decir. O sea, había muchas más cosas a mi control que me Ujú. ayudaban a tener esa seguridad necesaria. Sí, no sabes cuánto te entiendo. A mí también como que me ayudó mucho la virtualidad en cuanto a, digamos, en cierta parte nos tocó, bueno, no sé si a ti, pero a nosotros tenemos dos prácticas y una de ellas me tocó virtual y la que tenía más miedo precisamente me tocó virtual y siento que me ayudó, siendo así, me dio nervios, pero no me imagino cómo me hubiera tocado presencial y afrontarme a eso a capa y espada y sin tener mis apuntes ahí cerquita o llamar a un amigo, Sí, no sé, o sea, o en clase, o sea, siento que en clase se hizo más tranquilo todo en cuanto a que no, mire, es esto, o le enviaba un mensaje, bueno, mire, ¿qué pasó? Tal cosa, tenga cuidado, tiene la cámara prendida, o sí, como que siento que había como más recursos sin que los demás se dieran cuenta como a primera vista, sino que ya ahí resguardaditos con el celular como más fácil de sobrellevar la situación. sí, sí, sí. También creo que hay otras materias que los profes no supieron cómo darlas virtualmente. Al menos eso siento yo, no sé. Yo tenía una Ujú, que se llamaba Desarrollo Económico
A ver, en una materia de 3 horas los viernes, que esa era la que te decía que yo me dormía, que dejaba la cámara, bueno, mentira, no, la dejaba grabando y me iba a dormir. Pero por lo mismo, porque tampoco me... El profesor era buena gente, no tiene nada que ver que el profesor sea una mugre, ¿no? Simplemente que no... La verdad no me incentivaba para nada ir a esa clase. Bueno, ir a esa clase, prender para esa clase. Pero después me puse a pensar que hubiese sido esa clase de forma presencial, hubiese sido diferente. No, o sea, como que hubo muchas preguntas en pandemia, o sea, cosas que agradecí, cosas que dije, no sé, estas materias de pronto se hubiesen podido dar diferente. Sí. Pero también yo creo que ya para ir un poco cerrando, y es que yo creo que Ujú. ya los profes, la gran mayoría, hacen lo que pueden con lo que tienen. Exacto. Y tratan de hallar muchas cosas, digamos, Kahoot, yo lo vi mucho en pandemia y antes de eso, Sí. adoro el Kahoot, soy muy fan ¿En de... serio? Ay, Wow. yo soy re fan de hacer 1000 Kahoots. Nos hacían Ay, mucho no. en regulación económica, era una materia presencial, que a veces que en exposiciones y eso, para el que quisiera ganar puntos, entonces los grupos hacían eso, Kahoot. Pero era chistoso el de inicio porque nos colocábamos nombres re chistosos. Obviamente le poníamos la seriedad para responder bien, pero digamos yo me colocaba, no sé, Kevin Madrid, por ejemplo, o alguna vaina, o nombres re locos. Pero mi punto, como que, sí, es que era muy fan de eso. Eh, Como que sí, el Kahoot fue algo. Había otra página que era muy parecida al Kahoot, que lo veíamos con un profe, que siempre nos hacía quiz al inicio de la clase. Ay, Eh, yo odiaba eso. Mira que esos me gustaron. Esa clase me gustó Uy, mucho. no. Se llama Bolsa y Portafolio, hablando de ese tema del trading y demás. Eh, Mm, Él nos dictó eso y sí. él con él era muy serio. El profe era serio, pero serio en el sentido de, ¿cómo decirlo? Muy estructurado su clase, o sea, las cosas se hacen así, tan, y todos fluíamos bien. ¿Como formal? Sí, sí. Aunque tenía sus momentos de chiste o eso, porque pues la clase daba también para ello. Pero mi Ujú. punto es, ese tema de los quizzes iniciales yo nunca lo había tenido hasta esa materia. O sea, era de finanzas, del énfasis. Pero lo mismo, no, como que encontré otra página para hacer ese tipo de cosas. O sea, como que cada uno trató de hallar modos de hacerlo más llevadero, gran parte. Otros simplemente eran clases muy... Que entiendo que presencial tal vez hubiese sido mejor, porque si eran de charla tal vez era mejor de esa manera. Pero también como Ujú. que la actitud de eso. Hay muchos factores que dependieron en Uy, pandemia. sí. Yo siento que a día de hoy se necesita un poco de ambos. O sea, yo creo que la tecnología ya está inmersa como para no utilizarla. O sea, para uno hacerse de los ojos ciegos y no... Sí, o sea, me parece un... Pues no sé, yo digo, pues obviamente habrá materias de materias, ¿no? Pero tanto en colegio como en universidad. Que yo creo que las herramientas, pues para eso están. Sí, o sea, ay, sí, ya que tanto a los jóvenes les gustan los celulares y eso, pasar tiempo ahí, pues hay en algún modo, hay como que es encontrar esos modos de que, no sé, pues puedan pasar el tiempo en sus aparatejos, pero haciendo algo correspondiente a la materia que se esté viendo. No sé, es como mi forma, una parte de mi forma de ver. Pues sí. Yo creo lo mismo, o sea, como que depende de muchas cosas. Sí, no, sí. Muy complejo, es muy complejo. O sea, uno no cree, pero ser profe no es para nada fácil y más con No, tanta gente. mis respetos para los Y, profes. y que tú ya estés acostumbrado como, no, presencial es esta manera, esta forma, es así. Cuando, ¡pip! Lo siento, te tocó cambiar todo, vamos a hacerlo virtual, pasó esto, pasó aquello, es como, carajo. Mm. Entonces, creo que se hizo lo mejor posible con lo que había y pues antes, pues agradecer y ver como también ser muy... mm, hoy también escuché un video al respecto, como ser muy adaptativo a las Sí, situaciones, ahorita como sí. ser muy flexible. Entonces, carajo. O sea, ahí ley de Darwin. Entonces, nada, eso por el momento de hoy. Para no alargarnos más de lo que ya nos hemos No, ya alargado. este episodio lo vamos a dividir Ah, a dividir en dos partes, sí. Por su como bien que y por sí. el de nosotros.
Ay, no. Pero eso bueno, si Sí, quieren saber pues sí. más, si quieren comentar más cosas, que profundicemos algún tema o quieren ser parte de esto, nos cuentan, De por momento favor. yo creo que con esto, pues a falta de que si alguien nos comenta, luego lo volvemos a traer. Ujú. Pero con este tema cerramos finalmente el Esta tema información. de la fase educativa. Que pues Sí, era claro. como para retratar todo esto de la entrada de los niños a los colegios y de los chicos a la universidad. Universidad. Y esto sería más un capítulo más de Charlas sin Fronteras, episodio número, Dios mío, estoy en 30 y bajo, algo. 36 y 37 van a ser estos episodios. ¿Listo? No Uy, no olviden está en esto tan seguirnos, lejana. no tanto, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram, estamos viendo Reels todos los días para que vayan entendiéndose de capítulos que de pronto no han visto, uno nunca sabe. También por X y por todas las plataformas de podcast habidas por haber desde Spreaker hasta Spotify. ¿Listo? Y eso sería todo por un capítulo más de Charlas sin Fronteras. Adiós, Alejandra. Adiós, Kevin, y adiós a ustedes. Espero que estén muy bien. Recuerden que también hacen parte de esta charla. Chao, chao. Chao, chao. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo raya al piso app.